Elias Canetti, Premio Nobel de Literatura, búlgaro, en su libro Crowds and Power, nos habla en relación al miedo por ser tocados. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, y como es nuestra costumbre al hacer estas breves colaboraciones, agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para las mismas, en especial, como lo decimos siempre, Gabriel Contreras, Sergio y Agustín. Volviendo al tema, hablando del miedo a ser tocado, de Elias Canetti, Premio Nobel de Literatura, búlgaro, nos dice lo siguiente: no hay mayor miedo que un hombre tenga al ser tocado por lo desconocido. Es decir, como seres humanos nos gusta ver qué es lo que nos va a tocar y poder por lo menos clasificar. Continuando con Canetti, nos dice que el hombre tradicionalmente tiende a evitar el contacto físico con un extraño. Incluso en la oscuridad, continúa Canetti, el miedo a lo desconocido nos puede crear incluso pánico. Curiosamente, también este escritor búlgaro dice que las ropas, nuestra vestimenta, resulta insuficiente para protegernos del miedo a ser tocados, y que curiosamente queda nuestra piel a merced de lo inesperado, de lo desconocido. Y aquí, bueno, podemos remembrar tal vez en esas ocasiones en que nos sentíamos con miedo cuando éramos jóvenes y pensábamos que esa sábana nos iba a proteger de nuestro gran temor, sobre todo a lo desconocido o a la propia oscuridad, que más bien la oscuridad física es sobrepasada por esa oscuridad mental cuando caemos en la emoción y no controlamos nuestro proceso cognitivo. En ese tenor, bueno, continuando con este gran escritor, Crowds and Power, Elias Canetti, dice que el ser humano entonces se ha dedicado a crear distancias o crear círculos de confort en donde se siente que puede evitar el ser tocado por lo desconocido, y por eso tenemos entonces nuestros grupos sociales, a los clubes que pertenecemos, nuestro grupo de amigos, los lugares que frecuentamos, pero sobre todo nuestro hogar. En nuestro hogar aparentemente nadie puede entrar ahí a tocarnos, no hay ningún desconocido que pueda entrar ahí a tocarnos. Incluso se nos dice que el funcionamiento o la función de un hogar desde esta perspectiva psicológica no es solamente evitar que seamos robados por un ladrón, sino el que seamos tocados precisamente en la oscuridad por ese desconocido. También, continúa Canetti, esta repugnancia al ser tocados por los desconocidos se mantiene con nosotros en todas nuestras relaciones sociales, es decir, en la forma en que nos comportamos en la calle, tratamos de evitar que nos toquen, cuando vamos a un restaurante, evitamos también el tumulto, cuando vamos al cine también, cuando nos subimos a un tren, a un autobús, estamos gobernados entonces por ese miedo a ser tocados. Incluso cuando estamos, analicemos esa opción, esa situación, cuando estamos en un elevador, que buscamos distanciarnos de aquella persona que ya ocupa un lugar en específico y estamos siempre observándola para no acercarnos a ella, a ese desconocido, y que no nos toque. Sin embargo, cuando no evitamos el contacto hacia una persona y mostramos cierta entonces empatía o cierto gusto por ser tocados o por tocar a esa persona, ya sea con X o Y acercamiento, como puede ser un saludo de manos, un saludo gestual, un saludo de beso o incluso un abrazo, bueno, es el nivel de atracción que tenemos hacia esa persona. Entonces, si extrapolamos y nosotros contamos con un alto nivel de repulsión o de miedo a ser tocados por un desconocido y permitimos entonces a aquella persona que se nos acerque y propinamos un beso, un abrazo o una caricia, es que nos sentimos atraídos hacia esa persona y el nivel sexual que esto implica también.
Sin embargo, lo interesante es que Canetti nos dice que cuando nos incorporamos a una multitud, a lo que yo llamaría una manada, el hombre puede sentirse libre del miedo a ser tocado. Y es solamente, como nos dice Canetti, en esa situación, en cuanto el miedo cambia a lo contrario. Es decir, la multitud densa que se necesita, el contacto cuerpo a cuerpo, cuando la constitución es densa o compacta, es cuando el hombre ya no se da cuenta que es aprisionado por extraños y es tocado por los mismos. Es decir, en cuanto un hombre se deja o pierde ese miedo a la multitud, pierde entonces el miedo a ser tocado. Idealmente entonces aquí, cuando estamos en esa multitud, por ejemplo, al ir a ver un partido de fútbol, perdemos el miedo a ser tocado por extraños y es indistintamente eliminado ese miedo, independientemente de quién nos toque, incluso personas del mismo sexo o de otro sexo. Curiosamente, entonces, es como lo veíamos, un comportamiento de manada en donde cedemos la emoción, cedemos a liberar, ser libres de nuestros miedos y nos dejamos llevar por el impulso global de comportamiento de un conjunto de extraños que aparentemente convergemos en un punto de acción en particular. Sin embargo, es necesario recordar que el comportamiento de manadas o de multitudes también corremos el riesgo de ceder nuestra propia opinión, nuestro proceso cognitivo profundo y caer en un analfabetismo funcional que cedamos la forma de pensar a un grupo que no particularmente defienda nuestros ideales personales y que como individuo deberemos de luchar para crear una estructura de competencia individual en un país. Interesante entonces el miedo a ser tocado de Elias Canetti, hablando de su libro Crowds and Power, en donde esa repulsión es llevada con nosotros día con día, pero a veces cuando convergemos con una multitud que parece que tiene el mismo propósito que nosotros, podríamos, como estamos diciendo, cuando vamos a ver un partido de fútbol y mete gol la selección, ahí sí nos abrazamos con todo el mundo, saludamos a todo el mundo y sentimos que todos pertenecemos a un mismo objetivo, a esa multitud, a esa manada y nos sentimos identificados. Sin embargo, repito, recordemos que a veces dentro de esa multitud, dentro de esa turba, podemos cederle el espacio a la emoción y perder nuestra tasa de procesamiento neuronal y sobre todo nuestra individualidad de proceso cognitivo, de surgimiento de ideas en favor de una opinión globalizada, una opinión general que no siempre es la nuestra y que no siempre se guía por un proceso de razonamiento complejo cognitivo, cayendo entonces en el analfabetismo funcional. Sin embargo, bravo por lo que escribe Elias Canetti, increíble y de una profundidad inesperada, que leeremos mucho más al respecto. Bueno, agradecemos esta colaboración. economiadelasidades.mx, en internet pueden encontrar estas aportaciones y otros artículos de un servidor. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.